Buenas tardes, vamos a hablar hoy día sobre el periodo clásico, el desarrollo de la polis. Es decir, vamos a ver el periodo de la historia de Grecia que abarca principalmente el siglo IV al siglo V y vamos a ver dos de las más emblemáticas polis griegas, que es el caso de la ciudad de Esparta y la ciudad de Atenas. Una porque es el símbolo de una sociedad aristocrática dedicada exclusivamente a la guerra, y la otra porque pertenece a una sociedad más bien marítima, comercial, abierta al mar Egeo, que se convertirá posteriormente en la potencia naval del mar Egeo, y además porque en ella se evolucionó políticamente desde la monarquía hasta la democracia. De hecho, en Atenas, los atenienses son los inventores de la democracia. Este periodo es particularmente importante porque en él se desarrollan dos de los conflictos bélicos más importantes de la historia griega. El primero es la guerra contra los persas, que se llaman guerras médicas, y que fueron dos conflictos en el que estuvo en juego la suerte de la cultura occidental europea. Y luego la guerra que es el epílogo de la grandeza griega, que es la guerra entre ambas polis, Atenas y Esparta, en una guerra narrada por el historiador Tucídides que se llama la Guerra del Peloponeso. Pero antes de partir con eso, vamos a ir un poco más atrás, cuando vimos la civilización griega. Vimos una evolución de la cultura griega, eh, y para que hagamos un repaso. ¿Cuáles son las etapas de la cultura griega? La primera es una cultura muy antigua, que es la cultura micénica, que es contemporánea a la cultura minoica, cretense, que vimos en una clase anterior cuando vimos el Mediterráneo Oriental. Esta cultura micénica es la cultura de las grandes ciudades amuralladas y corresponde a la edad del bronce. Luego viene un periodo oscuro donde aparecen en el horizonte de la península de los Balcanes los dorios que vienen entrando, que son de origen ario. Luego viene un periodo arcaico de reconstrucción de las polis griegas que va del siglo VIII al VI, que es donde se escribieron los poemas homéricos. Y ahora el periodo que nos compete, que es el periodo clásico, que va del siglo V al VI. Luego vendría un periodo mucho más largo, que es el periodo que inaugura el Alejandro Magno y sus conquistas, que se llama el helenismo, ¿ya? Pero hoy vamos a ver el periodo clásico. Partamos con Esparta. Los espartanos son, su origen es dorio, es decir, de la edad oscura. Se hacen llamar a sí mismos los lacedemonios. Y Esparta es la fusión de varias aldeas rurales que se instalan en el fértil valle del río Eurotas, al sur de la península del Peloponeso. Los espartanos conquistan esa península, la península del Peloponeso, y convierten a sus habitantes en esclavos. Un paréntesis, recuerden que dentro de la evolución de Grecia, los primeros habitantes, los originarios, y que son de la edad neolítica de piedra, se llaman pelasgos. Luego vendrá una primera ola de invasiones que serán los aqueos. Los aqueos son los que fundan la cultura mecénica, por ahí por el año 2000 a.C. Y por el año 1000 y tantos a.C. aparecen los dorios, que son estos espartanos. Entonces recuerden, pelasgos, aqueos y dorios. De la fusión de esos tres pueblos surgirán los griegos. Ya, los dorios invasores obviamente se ubican en la cúspide social de Esparta y dejando en una posición muy inferior a los periecos y a los ilotas, ¿ya? Los espartanos viven en constante peligro de rebelión porque solo constituyen el 7% de la población, es decir, son una élite que gobierna a los periecos y a los ilotas.
La principal actividad de la guerra era la guerra, ¿ya? Y en ese sentido, perdón, en ese sentido se organizan como para la guerra. Hay una asamblea militar que se llamaba Pella, que elegía a dos reyes y jefes del ejército y a dos magistrados llamados éforos, que se asesoraban mutuamente. Y hay un consejo de ancianos, una especie de senado, que se llama Jerusía, que controlaba a ambas autoridades, tanto a la Pella como a los éforos, ¿ya? Aquí tenemos la península del Peloponeso. Y aquí, si se fijan, dice Esparta. Y aquí se ve el río Eurotas. ¿Ya? ¿Se fijan? Y aquí hay una imagen de un espartano dedicado a la guerra, ¿no es cierto? Y a una hilota que trabaja para él en el campo. Son los vencidos. Estos señores no se dedicaban a cultivar la tierra ni nada, solo a la guerra. Para eso tenían a las poblaciones sometidas como periecos y hilotas que trabajaban para ellos. Los hilotas eran los originarios y los periecas eran los extranjeros que hacían artesanías, comercio y otras cosas. Los hilotas eran los de más baja clase social y estaban para alimentar a estos señores que estaban dedicados exclusivamente a la guerra. Ahí está una formación de óplitas, infantes, eh, espartanos, formación. Hay que decir que los espartanos hacían un largo servicio militar que duraba desde los 6 años a los 60 años, dedicados exclusivamente a la guerra, a la formación militar y a la vida en los cuarteles. Eso los hacía invencibles. Aquí tenemos unas imágenes del gimnasium. Como pueden ver, luchaban desnudos. Gimnasium significa desnudez. Era un lugar exclusivamente para hombres, donde se entrenaban las disciplinas militares, tanto la lucha, el pancreateo, como la lucha armada. Y fíjense bien en la organización social de Esparta. Abajo los hilotas, que son los campesinos conquistados y que viven solamente para servir a los espartanos o espartiatas. Y luego una clase media que está compuesta por extranjeros que se dedican a otras labores un poco más específicas, como el comercio, o la artesanía, o la construcción, o otro tipo de actividad. Y en la cumbre exclusivamente los espartanos, que ya lo dijimos, los hombres están dedicados exclusivamente para la guerra y las mujeres para crear guerreros. Ahí tenemos la organización sociopolítica de los espartanos. No me quiero complicar porque se ve muy complicado, ¿no es cierto? Los dos reyes, los éforos, el consejo de ancianos o jerusías y el ejército que gobiernan estos dos reyes, ¿ya? La Pella, que es la Asamblea Popular, que escoge a los reyes, que dirigen el ejército, y a la vez la Asamblea Popular o Apella escoge los 5 éforos, pero ellos están bajo el Consejo de Ancianos o Jerusía. Abajo los periecos, que tienen derechos muy restringidos, y los pobres ilotas, que son los locales y que no tienen ningún derecho político. Vamos con Atenas. Atenas es la polis que está formada por la ciudad de Atenas y toda la región del Ática, ya más al norte. El Ática es una pequeña península bañada por el mar Egeo que incluía paisajes y regiones tan diversas como son costa, llanura y montaña. Aquí está la gran diferencia. Mientras Esparta se mantuvo sin muchos cambios, los atenienses vivieron una primera monarquía, un gobierno aristócrata, luego la intervención de distintos legisladores como Solón, como Clístenes, luego una tiranía como la tiranía de Pisístratos, y luego el periodo de mayor auge y grandeza que es la época de Pericles,
¿ok? Que es el periodo pleno de democracia en Grecia, qué maravilla. Fíjense, si ustedes lo van comparando con las clases de formación ciudadana, vamos a ver los gobiernos puros, monarquía, aristocracia y democracia, y algunos tipos de gobierno corruptos, como señalaba Aristóteles, con tiranía. Y obviamente eh, demagogia y en algunas ocasiones la oligarquía. Atenas es la síntesis de la política o de la experiencia política griega, ¿ya? Estos legisladores van a ser muy importantes porque van a suavizar los gobiernos monárquicos y aristocráticos y van a llevar cada vez más a Atenas a este momento que es la democracia. La monarquía dura del siglo XI al séptimo a.C. Es igual a todas las culturas primitivas y ya lo habíamos visto cuando yo les señalaba que en la Ilíada, por ejemplo, eh, Agamenón, que es el jefe de los griegos que invaden Troya, es un rey, pero es un rey tribal, entre reyes. Por eso se le llama el primus inter pares, el primero entre sus iguales. Entonces es un rey dotado de escaso poder y que debe de responder con mucha frecuencia a la aristocracia que lo ha puesto ahí, ¿ya? Generalmente tenía el cargo de jefe de guerra, sumo sacerdote y sumo juez, poder judicial, poder ejecutivo, poder religioso. Y era asesorado, como les decía antes, por una organización que se llama Areópago y que estaba conformado por las familias nobles. Es decir, era un primus inter pares, un primero entre sus iguales. Luego vino un periodo aristocrático, en los cuales ellos escogían un líder que le hacían llamar arconte, que solamente gobernaba durante un año. Una vez terminado ese plazo, volvían a conformar parte del areópago, y en este periodo es cuando Atenas logra su mayor expansión económica, y de hecho muy importante por lo demás, va a expandir su influencia a otros lugares del mar Egeo mediante un proceso que incluyó a otras polis griegas que se llamó la colonización griega. Es decir, miembros de una polis tomaban el fuego sagrado de la ciudad, tomaban un barco, cruzaban el mar y en otra isla, en otro continente, en otro lugar fundaban una nueva ciudad. Es así como Grecia dejó de ser parte solamente, exclusivamente del entorno del mar Egeo y se lanzó a la conquista, por ejemplo, de la Magna Grecia, que se ve ubicada en el sur de Italia, o en la isla de Sicilia, o en el Mar Negro, o en la costa de Anatolia, o incluso más al sur, Chipre, Creta, etcétera. Ya es el periodo conocido como colonización griega. Ahora, ¿por qué era importante esto? Porque las ciudades hijas de Atenas quedan en deuda con la ciudad y la ciudad madre queda en deuda con la ciudad hija. Por lo tanto, cuando los persas se empezaron a molestar a las ciudades de la costa del Medio Oriente, adivinen quién intervino. Atenas. ¿Ya? Este periodo aristocrático es un periodo de grandes luchas sociales, porque en ese tiempo los nobles tenían un derecho no escrito y que, por ejemplo, obligaba a los campesinos que no podían pagar sus deudas a esclavizarse a sí mismos o a esclavizar a sus hijos. Es decir, si no tengo dinero para pagarte, bueno, te paso a mi hija para que la esclavices. Obviamente eso generó una gran rebelión social, ¿ya? Y eso obligó al periodo que viene después, que es el periodo de los grandes legisladores, ¿ya? Pero volvamos a hablar de la expansión económica. Es un periodo de gran comercio e industria y esta misma crecimiento económico exigió una ley escrita y una mayor participación política y por eso entra la segunda parte que tiene que ver con los grandes legisladores. Hasta aquí nomás quedamos. Nos veremos en otra ocasión. Bye bye.